Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 136. Salmo 136, vamos a leer los primeros 4 versículos. El título, hermanos, para la meditación de esta tarde: la incomparable misericordia de Dios. La incomparable misericordia de Dios. Salmo 136, versículos del 1 al 4. Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Vengamos en palabras de oración. Padre, en esta tarde, Señor, te damos las gracias al que nos hayas permitido, Señor, y poner en nuestro corazón el deseo, mi Dios, de congregarnos en este santuario, mi Dios, que tú nos has dado, y que has permitido, Señor, que sus puertas sean abiertas en medio de la dificultad por la que estamos pasando, con el objetivo, mi Dios, de alimentarnos espiritualmente. Padre, gracias, porque nos permites venir a alabarte, a glorificar y a exaltar tu nombre. Señor, en esta tarde te suplicamos que nos edifiques por medio de tu palabra, que nos ayudes, mi Dios, a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo, retenerlo y ponerlo por obra. Padre, toda honra y toda gloria sea para ti, mi Dios. Oh Cristo Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. La incomparable misericordia de Dios. Leímos 4 versículos del Salmo 136, pero yo le invito a usted, léalo en su casa, porque realmente todo el Salmo es para exaltar la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, la palabra misericordia, a manera de introducción, aparece aproximadamente en la Reina Valera 354 veces, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en aproximadamente 354 versículos. Así es que bueno es que nos detengamos un momento a meditar en la misericordia de nuestro Dios. Entendamos qué es misericordia, hermano. La misericordia es un atributo de Dios, mediante el cual Dios es movido a hacernos beneficios para nosotros. Por la misericordia de Dios nosotros somos sanados cuando estamos enfermos. Por la misericordia de Dios somos ayudados en diferentes problemas. Por la misericordia de Dios, Él nos provee en nuestras necesidades. Por la misericordia de Dios vamos saliendo de todas nuestras dificultades y los problemas que la vida trae. Todo eso es por la misericordia de Dios. Fue precisamente la misericordia que llevó a nuestro Señor a amarnos de tal manera que envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que pueda creer en Él no se pierda. Todo eso es la misericordia de nuestro Dios. Y debemos de estar claros, es precisamente por su misericordia que nosotros aún estamos con vida. Y en esta tarde quiero hablar algo muy especial referente a la misericordia. Porque nosotros entendemos, por la misericordia de Dios me sanó, por la misericordia de Dios me sacó de este problema, por la misericordia de Dios me proveyó para esto, para lo otro. Pero también el castigo, también los momentos duros, también los momentos difíciles son manifestaciones de la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, el castigo que muchas veces nosotros recibimos en esta tierra es una manifestación de la misericordia de Dios, solo que muchas veces no entendemos y lo rechazamos. Pero quiero que vaya conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya usted lo conoce, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, lamentablemente, muchas veces la única forma en que nosotros procedamos al arrepentimiento es cuando viene el castigo sobre nosotros. Muchas veces, si no hubiesen esos momentos duros, si no hubiesen esos problemas que no hayamos cómo salir, nosotros
no abandonáramos el pecado en el que muchas veces nos encontramos. Pero dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Cuando estemos en duras situaciones, es bueno que clamemos, que pidamos, pero antes examinémonos a nosotros mismos. ¿Será que nuestro caminar no es recto delante de Dios y por eso Él nos ha permitido esta dificultad? ¿Será que Dios con esta dificultad lo que está buscando es que yo comprenda que he desviado el rumbo y que debo de volver al primer amor? Porque muchas veces, hermanos, los castigos precisamente, también ahí se manifiesta la misericordia de nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:6, lo conocemos también, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Padres que estamos acá y madres que están acá, ustedes no azotan a su hijo, espero, porque están enojadas. Ustedes azotan a su hijo para corrección. Y cuando azotamos a nuestros hijos para corrección es porque no queremos su destrucción. Amén. Pues de la misma manera Dios muchas veces nos azota y nos corrige con el objetivo que nosotros nos movamos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Proverbios 20:30 tiene un mensaje que debemos de entenderlo. Dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Hermanos, el castigo tiene como fin rehabilitar a la persona. El castigo tiene como fin, en el caso de nosotros como padre a nuestros hijos, que nuestro hijo enderece su comportamiento. Pues de la misma manera, el castigo que muchas veces recibimos de Dios tiene como objetivo que nosotros nos rehabilitemos dentro del camino de nuestro Dios, porque muchas veces andaremos torcidos. Mateo capítulo 10 versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y le voy a explicar lo siguiente: el castigo de Dios solo lo podemos recibir en esta tierra estando en vida, porque el objetivo del castigo no es destruir. El objetivo del castigo es rehabilitarnos, es movernos al arrepentimiento, es acercarnos a Dios. El castigo muchas veces viene sobre nuestra vida porque en su grande misericordia el Señor no quiere que nos perdamos. Y la única forma de volver nuestro rostro hacia Dios es en medio de las dificultades. Amén. Le voy a comprobar lo siguiente. Dios castigó a Israel expulsándolo de la tierra prometida por la multitud de sus pecados o transgresiones, para que sus pecados fuesen expiados con el castigo que Israel recibiría estando en cautiverio, porque la multitud de sus pecados ya no podían ser expiados a través de los diferentes holocaustos que se ofrecían. Eran tan grande la cantidad de pecados que Dios los sacó de su tierra y los mandó a tierra lejana para que allí, a través del castigo que iban a recibir, se enderezaran y purificaran su corazón. El objetivo no era destruir al pueblo de Israel. El objetivo era que el pueblo de Israel reconociera que se había apartado de Dios. Si Dios hubiese querido destruir al pueblo de Israel, erradicarlo de la tierra, Él hubiera permitido que Nabucodonosor o cualquiera de los otros reyes que se levantaron contra Israel hubiera arrasado por completo. Pero el objetivo de Dios no era ese. El objetivo era que Israel reconociera que se había apartado de Dios. Pero mire, en la grande misericordia de Dios, sacó al pueblo de su tierra prometida, lo llevó a un lugar de cautiverio, pero allí le mandó palabra al Señor. Levantó profetas para el pueblo cuando estaban en cautiverio para hablarles ahí en ese lugar y decirle: oiga, están acá, han salido de su tierra, están en esta dificultad, pero yo quiero que se vuelvan a mí y yo los llevaré de regreso a donde estaban. El objetivo no era destruirlo, el objetivo era que el pueblo recapacitara a dónde había caído. Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Estaba sobre los cautivos, estaba con los cautivos. Ahí Dios estaba levantando servidores para que le hablara a su pueblo, que reconociera, que recapacitara, que a causa de sus problemas, a causa de sus pecados, por eso estaba lejos de su tierra, lejos de la comodidad. Dios nunca va a enviar un juicio sobre su pueblo o sobre sus hijos que no sea justificado. Dios le muestra al profeta Ezequiel las razones por las cuales su pueblo había sido sacado de aquella tierra ofrecida y había sido llevado a un lugar de cautiverio. Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Le voy a leer solo uno, pero yo le invito a usted que lea los versículos anteriores. Pero dice Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Hermanos, Dios le había mostrado a Israel en visión todas las abominaciones que el pueblo de Israel hacía. Le había mostrado al sacerdote, al profeta Ezequiel, todos los pecados que se cometían en la casa de Dios. En aquella casa de Jerusalén que había sido inaugurada por Salomón, que la gloria de Dios se había manifestado de una forma maravillosa en aquel lugar, y que Dios había tomado aquella casa como morada para él. Dios le había mostrado qué tipo de abominaciones se hacían en las recámaras de ese santuario. Le mostró hombres adorando al sol. Le mostró mujeres endechando a Tamuz. Le mostró ídolos. Le mostró que las paredes de algunas recámaras estaban pintadas con animales para adorarlos. Dios justificaba, aunque no necesita hacerlo, porque Él es Dios. Dios justificaba ante Ezequiel la razón del cautiverio que el pueblo estaba pasando. Pero mire, la misericordia de Dios era tan grande con aquel pueblo que usted conoce, que levantó varios siervos, y a uno de ellos le dio palabra: dile a este pueblo que cuando se hayan cumplido los días, los años de su cautiverio y su pecado haya sido expiado, entonces volverán a la tierra a la tierra que yo les había prometido. Dios le dice a Daniel que habían 70 años para aquel pueblo destinados que iba a habitar ahí, y que cuando ese tiempo se cumpliera iban a regresar. Mire, aquella nueva generación que regresaba del cautiverio había aprendido la lección que si se apartaba de Dios, que si se alejaba de Dios, que si pecaba delante de Dios, no iba a quedar sin castigo, iba a ser castigado. Hermano, de la misma manera Dios nos está hablando a nosotros en estos tiempos. Israel no creía que sus abominaciones iban a provocar la ira de Dios. Ellos tenían algo muy claro. Sabían que el templo de Jerusalén era la casa de Dios, y que ahí se había manifestado, y que Él había tomado para poner ahí su nombre. Y Él decía: el Señor de esta casa no nos echa, porque aquí vive. Y nosotros le venimos 4 veces al año a adorar. Así es de que aquí estamos seguros, el Señor no nos va a sacar. Pero Dios les explicó de muchas maneras que ellos no estaban vueltos a Dios con el corazón, sino que lo que vivían era una simple religiosidad. Y cuando aquellos hombres empezaron a ver que eran llevados en cautiverios, a pesar de todo eso, no querían creer lo que Dios estaba hablando en serio. A pesar de todo eso, ellos rehusaban oír el mensaje que Dios les estaba enviando por su siervo, hasta que aquella casa que había sido
el lugar a donde se había manifestado la gloria de Dios fue destruida por completo por causa de los pecados del pueblo. Nosotros muchas veces creemos que Dios, por su grande misericordia, no se va a levantar contra nosotros con castigo. Hermanos, si bien la misericordia de Dios es para siempre, pero muchas veces provocamos a ira a nuestro Dios. Nuestras acciones, nuestros pecados, nuestro andar, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras obras no son agradables delante de Dios y estamos provocando a ira a nuestro Dios. Muchas veces vienen a nuestra vida dificultades que no encontramos cómo enfrentarlas y nos quejamos con Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestros corazones? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas y nos está diciendo: hijo, yo quiero bendecirte, pero es necesario que tú te apartes del pecado? Es necesario que tú dejes, y empieza el Señor a darnos una lista de todo lo que Él no le agrada de nosotros. Pero muchas veces hemos rehusado escuchar esa palabra. Y decimos: no, si Dios es un Dios de misericordia y Él me va a perdonar, yo sé que Él me está perdonando. Decimos muchas veces, ya nos arrepentimos delante de Dios. Hermano, el verdadero arrepentimiento es no volver a hacer lo mismo que hicimos ayer. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón es porque nos duele hacer lo que hicimos ayer. Pero si nosotros solo nos arrepentimos en el momento: Señor, perdóname, tú ya sabes que soy débil, pero tengo en mi corazón la voluntad y el deseo de volverlo a hacer mañana, entonces yo no me he arrepentido. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Dios nos está llamando a que llevemos una vida delante de Él en santidad. Dios nos está llamando a que vivamos una vida conforme al agrado de Él en todo momento. Dios nos llama a que tengamos comunión con Él, estando en la iglesia, estando en la calle, estando en cualquier otro lugar, que nosotros mantengamos una comunión con Dios. Que nuestra relación con Dios no sea movida únicamente al momento que estamos en la iglesia. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Dios quiere que nosotros andemos todo el tiempo en los caminos de nuestro Dios. Que no nos limitemos a nuestra relación al momento que venimos a la iglesia o al momento que accidentalmente oímos una alabanza en la radio. Dios quiere que caminemos de la mano de Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Hermanos, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida y es necesario que venga sobre nosotros el azote o el castigo para que nos recordemos de dónde hemos caído y a dónde debemos estar. Si aquí hay alguna persona que dice, analizando su vida, dice: bueno, verdaderamente lo que yo estoy pasando porque yo me lo he buscado, y que verdaderamente nosotros, hermanos, debemos de hacernos juicios de conciencia y reconocer cuando son nuestros pecados. Apartémonos. Si hay alguien a través de la red que diga: bueno, mi situación verdaderamente es por causa de lo mal que soy, de mi mal comportamiento o de mis pecados, le tengo palabras de esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Mientras haya hálito de vida en nosotros, podemos alcanzar la incomparable misericordia de nuestro Dios. Jeremías capítulo 57, versículo 16. Y este versículo, échaselo a la bolsa. No para que ¿cómo se llama? Lo tome en juego, sino para que se anime en el nombre de Cristo Jesús. Dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, dice el Señor. Decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Mire qué bonita la misericordia de Dios. Sí, en su ira, en su enojo, nos puede agarrar, nos puede zarandear, nos puede dar duro, pero su enojo no es para siempre. Tarde o temprano su misericordia se va a manifestar en nuestras vidas. Solo debemos de resistir y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios está buscando de nosotros. A su pueblo le dijo, a su pueblo en Jeremías 29 del 10 al 13: porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mire qué bonitas palabras. Al pueblo que estaba en cautiverio, al pueblo que estaba pagando el fruto de sus pecados, al pueblo que estaba bajo las consecuencias de sus actos, Dios le estaba dando palabras en su gran misericordia. Cuando se cumpla el tiempo, yo te voy a volver a traer a tu tierra, hermano. Dios le puede estar diciendo en esta tarde que está pasando diferentes problemas y que a lo mejor sí son causa de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia a Dios. Dios nos está diciendo, sabes, después que pase todo esto y hayas comprendido que yo te estoy formando, que yo te estoy enderezando tu camino, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar un mejor estado que el que estabas antes de tu calamidad. Pero necesitamos entender que Dios está obrando en nuestras vidas. Debemos de entender que la misericordia de Dios no siempre se va a manifestar en bendición. Muchas veces la misericordia de Dios se va a manifestar en esos castigos y en esos azotes que sirven para enderezar nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo? Que no nos perdamos. ¿Cuál es el objetivo? Que alcancemos las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, mientras estemos vivos, dijimos, tenemos esperanza. La iglesia le dice en Hechos 3, 19 al 20, que nos arrepintamos, que nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que nos fue anunciado. Digo esto a la iglesia porque muchas veces la religiosidad nos ha hecho olvidar cuál es nuestro verdadero llamado. Muchas veces el pecado encontró cabida en nosotros, ha hecho morada el pecado en nosotros, que ya no debe de ser morada. ¿Por qué? Porque entendemos que todos aquellos que recibimos a nuestro Señor Jesús somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces hemos sacado al Espíritu y hemos metido al pecado. Y Dios nos está diciendo en esta tarde que ese no es la voluntad para nosotros. Él quiere bendecirnos, pero antes debemos de arrepentirnos. Hermanos, hay misericordia para aquel que se alejó o se enfrió. Pero recuerde, dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Cuando reconocemos que hemos caído, cuando reconocemos que nos hemos alejado de Dios, Él está esperándonos que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. No que sigamos caminando y desoyendo el llamado de Él. Él busca en nosotros el arrepentimiento. Hermanos, para aquel que está tibio, también hay misericordia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no estamos hablando en términos del frío, que normalmente dicen, este hermano se enfrió. No, por eso ocupa el término tibio. Porque muchos, lamentablemente, formamos parte de alguna congregación, pero realmente solo estamos llenando un espacio en nuestra vida. No estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos acostumbramos, perdón la expresión, nos acostumbramos muchas veces a llevar una vida mediocre delante de Dios, tibio. Hermanos, se nos termina el tiempo para explicar, pero cuando habla de tibio, frío o caliente, hace referencia al agua. Que el agua es buena y quita la sed cuando es fría. Que el agua puede servir para un buen café cuando es caliente, pero tibia a nadie le gusta. Dios quiere que nosotros verdaderamente reconozcamos el llamado que Él nos ha hecho. Hermanos, para aquel que está en duros momentos por su dureza de corazón, Proverbios 28:13 le tiene un mensaje. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si estamos pasando por ahí, esta palabra es para nosotros. Pero apartémonos del pecado. Apartémonos del pecado y busquemos a nuestro Dios
y Él es grande en perdonarnos. Hermanos, para el que anda en rebeldía, Hebreos capítulo 13, 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando Dios nos habla el arrepentimiento y nosotros cerramos nuestros oídos, automáticamente provocamos la ira de Dios. Aquí hay padres que tienen hijos y cuando le están hablando a sus hijos, fulano, deja de hacer eso, la primera, la segunda, la tercera, a donde ve que no le ignora, agarra el chilillo y va, ya te dije que no lo hagas. Así es Dios con nosotros. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón para no provocarle a ira. Hermanos, si estamos pasando por el fuego, por el desierto, por aguas tenebrosas, por persecución, miseria, otras dificultades, no dudemos de la misericordia de nuestro Dios. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Esto significa que nosotros cada mañana tenemos una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios y poder alcanzar esas misericordias que Él renueva para con cada uno de aquellos que le temen y guardamos su nombre y sus mandamientos. Yo le invito esta tarde que cierre sus ojos.